Vamos a tratar hoy el tema de apologética de la iglesia. Y aquí ustedes me van a ayudar, porque todos saben, y lo que no saben, pues lo investigamos aquí. Apologética de la iglesia. Les voy a dar unas citas bíblicas de una vez. Que a lo mejor ya se las saben, pero si no se las saben, ahí les va. Son tres. Mateo 18, 19, perdón, Mateo 16, 18, 19. Esa es una. La otra es Juan 21, 15, 17. Y la otra es Mateo 28, 19, 20. Ok, repito, es Mateo 16, 16, 18, 19. Ajá. Y la otra es Juan 21, 15, 17. Ajá. Y la otra es Mateo 28, 19, 20. Esas son las tres citas bíblicas. Sí. Bueno, vamos empezando entonces a orar. Ya las apuntaron, ¿verdad? Sí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Llamamos al Espíritu Santo. Algo bonito que escuché al vicario del señor obispo cuando vino a confirmar. Dice que el Espíritu Santo está siempre esperándonos para que nosotros le hablemos, y Él es una persona, y recordamos que Él se quedó, por decirlo así, en lugar de Cristo. Jesús se fue y dijo: Él les enviaré el Espíritu Santo que estará siempre con ustedes. Amén. Entonces el Espíritu Santo es una persona que se queda en lugar de Jesús, y por lo tanto podemos hablarle con confianza a Él. Así dijo el vicario del señor obispo que vino aquí. Me gustó eso, muy bonito, que el Espíritu Santo sabemos que es una persona, pero ahora el obispo el representante del obispo nos recordó eso, que es una persona y que está dispuesto a escucharnos, y que es un compañero de nosotros y que nos ayuda. Entonces al Espíritu Santo le pedimos que nos ayude a entender la Sagrada Escritura, que nos acompañe a cada uno de nosotros y los que vienen en camino, que nos acompañe y que nos haga entender la palabra de Dios, que nos dé el don de sabiduría, de inteligencia, don de comprensión, para poder nosotros profundizar en lo que dijo Jesucristo, porque queremos de todo corazón entender lo que dijo Jesucristo, porque es su voluntad. La voluntad de Dios es que conozcamos a su Hijo Jesucristo y a Él. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu ayúdanos Santo. a entender. Ven, Espíritu Santo, ábrenos el entendimiento. Ven, Espíritu Santo, ayúdanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ponemos en las manos de Dios toda dificultad, todo problema, todo nerviosismo, todo estrés, todo cansancio, para que el Espíritu Santo disponga nuestro corazón para escuchar a Jesús. Te lo pedimos, Señor. Amén. María, Madre de Dios, Madre nuestra, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, vamos a empezar con aquí nuestro hermano Barragán de decir unas palabras de las que se acuerdan. Pues de hecho, era todo un apunte. Yo creo que lo vamos a posponer para la próxima semana. Ajá. Sirve que lo completo y no lo hago tan a la carrera. Muy bien. Es como la segunda parte de predicación profética.
de lo que ya habías dicho Sí, anteriormente. el Papa Francisco nos dijo el 2 de febrero del 2021, ya en la plena pandemia, nos dijo que la Iglesia necesita de predicadores proféticos. No importa que seamos pequeños y no conocidos, pero urge definitivamente que surjan dentro del laicado profetas, predicadores, evangelizadores. Y el padre Raniero Cantalamessa, que es el que les platiqué, que es le llaman el vicario de Roma o el predicador de Roma. Tiene más de 40 y tantos años que predica a los papas. Los 3 últimos papas lo han renovado. Él le llamó a San Pablo VI, lo llamó por primera vez. Luego lo confirmó San Juan Pablo II y lo vuelve a confirmar el Papa Francisco. Entonces es el predicador de la Casa Pontificia y predica los Viernes Santos y unos días previos, y también el Adviento, los días previos a la Navidad y la plena Navidad predica. De manera que pues es una persona que tiene un conocimiento de vida maravilloso y es un gran profeta. Y el padre Cantalamessa confirmó un mes después, un 21 de marzo del 2021, urge predicadores proféticos, porque la predicación y evangelización profética es la única y el único poder para sacudir al mundo moderno, tan secularizado, tan materializado. Es la única forma. Por eso les decía la semana pasada que tenemos que volver otra vez a la iglesia primitiva. Él es pensamiento también de él, ¿verdad? Entonces, siendo así, pues lo confirma el Papa, Raniero Cantalamessa, lo confirma, y fue así como desarrollé el tema, pero les repito, con todo gusto, se los explico la próxima semana, unos 10 minutos. Y lo que me gustó del padre Raniero Cantalamessa es eso que dijo también el vicario del señor arzobispo de aquí de la arquidiócesis de Tijuana. Él dice que el único poder que tenemos ante el Espíritu Santo es invocarlo. No tenemos otro camino, porque hay una promesa en el Evangelio que dijo Jesús. Está en, no sé si alcancen a buscar el capítulo 11 de San Lucas, versículo 13. Lo puede, el que la encuentre primero, me lo puede compartir. ¿Versículo qué, perdón? Lucas 11:13. Es 11:13. 11:13. Aquí está. Adelante. Dice, si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre del cielo dará Espíritu Santo a los que se lo pidan? Amén, aleluya, palabra de Dios. Entonces, ahí está la promesa, hermanas. Ahí está, mis hermanos y mis hermanas. Entonces, el único poder que tenemos ante el Espíritu Santo es invocarlo. De manera que así se manifiesta y debemos creerlo, porque es la verdad, lo dice la palabra de Dios. Ahí yo quiero hacer una pausa en la próxima semana para invocar el Espíritu Santo. Una pequeña pausa, levantar los brazos y decir una oración al Espíritu Santo. Sí, porque si el Señor nos ha convocado aquí, no solo para escuchar
ideas sobre el Espíritu Santo. Y lo que nuestro hermano Serafín nos expone, que es muy importante también, la apologética sobre la iglesia y la vez pasada del bautismo, es muy importante también, como lo es la teología. Porque ya son estudios muy superiores, pero que son necesarios. Así es. De manera que ahí está. Y ya por último, deseaba yo que cuando lleguen a sus casas, pues lleguen con esa unción del Espíritu Santo. Porque si Cristo significa ungido, con mayor razón nosotros los cristianos somos los ungidos. Entonces, si hacemos una pequeña oración y decimos: Señor, oh Padre nuestro, te suplico, por intercesión de tu amadísimo Hijo, me concedas la unción del Espíritu Santo. Es todo lo que hay que decir. Y un pequeño testimonio del Padre Raniero es cuando tuvo que dar una conferencia en Jerusalén, en el idioma inglés. Pero él venía muy cansado, llegó muy cansado a Jerusalén. El inglés se le había perdido. Y la unción, el poder que él tiene de convencimiento profético, también desapareció por el cansancio, las preocupaciones. Hola, hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Entonces dijo una simple oración. Dijo: Señor, por tu amado Hijo, te pido. Hizo una pequeña oración. Te pido la unción del Espíritu Santo. Y dice que no siempre sucede, que le ha dicho muchas veces, que no siempre sucede como sucedió en el momento. Al momento, como una ráfaga, lo azotó en el interior, desapareció el cansancio, apareció el inglés y la inspiración del Espíritu Santo, que es la unción, y fue un verdadero éxito. Por eso yo les deseo, mis hermanas y mis hermanos, que esta noche, esta tarde, que lleguen a sus hogares, lleguen con la unción del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bien, vamos a ver qué hacemos en 40 minutos. Bien, yo les di las 3 citas bíblicas, ¿verdad? Sí. Ok, buenas tardes. ¿Cómo está? Bien, bendito sea Dios. ¿Está enferma tu esposa? Sí, creo que fue al baño. Ah, Así como me has dicho que estaba enferma la vez pasada, que... Ah, ya está mejor. Ah, qué bueno, bendito sea Dios. Ok, vamos a ver entonces esto, miren. Como les dije, aquí casi todos sabemos algo. Vamos a tratar de colaborar todos, y si no, bueno, vamos a meternos a fondo. Entonces, este es un tema que se llama apologética de la iglesia. Es muy necesario. Les voy a decir por qué. Porque estamos viviendo tiempos en los cuales la iglesia se está dividiendo debido a tanta secta que hay. O sea, 60,000 sectas que dicen que son la iglesia verdadera. Entonces, mientras no haya evangelizadores que tengan apologética, esto va a seguir creciendo, creciendo, creciendo. Y muchos hermanos van a salir de la iglesia católica y se van a ir, como lo han hecho muchos de nuestros parientes. Y yo cuando fui al sur, allá mis parientes que están allá, unos son mormones, otros andan pensando que los aztecas, allá los dioses de los aztecas, y bueno, o sea que es urgente porque no hay cimientos bien firmes en la fe, está muy por encima lo de la fe. Y si no, vamos a ver ahorita, de verdad que vamos a analizar nosotros, a lo mejor nosotros sí estamos firmes, pero si no, ahorita nos vamos a analizar. Por ejemplo, ahorita vamos a empezar así. Vamos a ver, ¿qué quiere decir iglesia? A ver, si todos ya sabemos qué significa la palabra iglesia. El que quiera decirlo, dígalo, el que ya se lo sepa. Ya nos ha dicho varias veces. ¿Qué significa la palabra iglesia?
Comunidad. No es comunidad de creyentes, no, ¿verdad? No, la palabra en sí, el diccionario, ¿qué dice? Ya nos ha dicho varias veces. Sí, y fíjense que eso es esencial conocerlo, porque esa es una de las bases principales en los cuales los hermanos que no son católicos nos mueven el tapete y la gente cae, porque ya lo he visto yo. Conjunto de personas que profesan la religión cristiana. Sí, pero la palabra en sí es congregación o asamblea. Congrega. Sí, según la etimología de la palabra, es congregación. Entonces, si nos basamos en lo que dice el leccionario en esta palabra, porque a veces en la Biblia dice palabras que no concuerdan, alguna que otra por ahí que no concuerda con el diccionario, alguna que otra por ahí. Casi todas concuerdan, pero esta está exactamente. Porque recuerden que dijo Jesucristo al primer encargado de la iglesia, que ya saben quién es. ¿Ah? Le dije, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi congregación, o sea, mi grupo de personas, como dice ahí. Entonces, la mayoría de los que no son católicos, casi la mayoría, ellos piensan que iglesia es templo, y no es lo mismo. Templo es un edificio, iglesia es el grupo de personas que siguen a Jesucristo. Eso es muy diferente. Entonces no es lo mismo. Por lo tanto, cuando uno va a hablar con una persona que no es católica, hay que definir palabras. Si no, cada quien va a pensar lo que quiere. ¿Sí? Entonces, iglesia no es templo. Templo es una cosa e iglesia es otra cosa. Pero ya estamos acostumbrados a decir iglesia y pensamos en las torres y las campanas. ¿Sí? Y no es así. Para estudiar bien, ya no es así y es otra cosa. Entonces, ¿qué quiere decir iglesia? Congregación. Ahora, la otra palabra, ¿qué quiere decir católica? Universal. Quiere decir universal. Eso significa la palabra católica, o universal. Ahora, la otra pregunta sería esta. ¿Existe la palabra católico en la Biblia? ¿Sí o no? Sí. ¿En la Biblia? No. En la Biblia. No existe la palabra católica en la Biblia. Así es. Lo que existe es un sinónimo. Porque, lo volvemos a repetir, es importante poner bases firmes. ¿Por qué? Porque los que no son católicos van a decir, la palabra católico no está en la Biblia. ¿Y qué le vamos a decir nosotros? Pues ahí, hasta ahí quedamos. Y aquí la cosa es que hay que dar razón de nuestra fe bien definida. Entonces, no hay entonces la palabra católico en la Biblia, no está ahí. Pero hay un sinónimo. ¿Qué quiere decir católico? ¿Significa qué? Universal. Universal. O sea, de todo. Para todos eso significa universal. Ok, ahora sí vamos a entrarnos a la cita bíblica que les di, Mateo 28, 19, que ahí está el sinónimo. Mateo 16, ¿no? Del 10. No, la última que les la di. última, Mateo 28, 19. Sí, así es que lo debía de ver en orden, pero ahorita se me está saliendo así y vamos dejándolo así. Mateo 28, 19. Ustedes van a ver que ahí está la respuesta a esa pregunta. Si alguien nos pregunta, si alguien nos dice que la palabra católica no está en la Biblia, pues se le dice que no, pero que hay un sinónimo. ¿Qué dice ahí? Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Todos, eso es universal. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces ahí está. Ese es el sinónimo. Y también está en Marcos, en el Evangelio de Marcos también dice lo mismo. Vayan a todos, hagan discípulos, bauticen. Entonces eso es el sinónimo. Es universal. Católico significa universal. Por ejemplo, cuando yo he dialogado con algunos que no son católicos, me dicen así, la palabra católico no está en la Biblia. Sí es cierto, no está, pero es un sinónimo. Y Jesucristo era católico, y nuestro Padre Dios era católico. No, es que eso, vamos a ver la Biblia a ver qué dice. Y ya me voy a Mateo 28, 19, le digo, aquí está, mira, vayan por todo el mundo, todo significa universal.
Usted no sabía qué quiere decir católico. Católico quiere decir universal. Es de todos, para todos, por lo tanto, Jesucristo es para todos, es católico. Nuestro Padre Dios es para todos, ¿por qué? Porque es católico. Es universal. Así es, entonces uno tiene que dar razón así. Ok. Ahora, la otra palabra también que nos confunde a veces. ¿Qué significa la palabra religión? Porque acuérdense que los que no son católicos dicen así. Jesucristo no dejó una religión. Dejó una relación, así dice. En otras palabras, ellos los que quieren afirmar es que que Jesucristo no dejó iglesia. Eso es lo que quieren decir ellos, que no dejó ninguna iglesia, que por tanto cada quien busque donde quiera. Yo tengo una pregunta. Sí. Y eso es lo que viene en Mateo 16, ¿verdad? Donde dice que sobre ti cimentaré mi iglesia. Sí. ¿Y la Reina Valera dice igual? Sí, dice ¿Sí? igual. Sí. Es bueno, qué bien que dice eso. Porque es que siempre nos quieren envolver sí, con las palabras. Casi la mayoría de las cosas lo tiene la Reina Valera, con excepción de los 7 libros. Casi todo es idéntico, nomás hay sinónimos, es todo. La que sí cambia totalmente es la de los testigos de Jehová. Esa sí ya no es, porque esa sí dice otra cosa, en muchas partes. Pero la Reina Valera no. Así es. Y hay que recordar que la Reina Valera, cuando la hicieron con los 7 libros. Que eso ya lo vimos la otra vez, ese tema. Que las Sociedades Bíblicas Unidas lo quitaron de esos 7 libros el año 1825. Bueno, entonces, otra pregunta. Si se fijan ustedes al estarnos analizando cómo nos hacen falta bases, ¿se fijan? Vamos a ver otra parte también. Entonces, perdón, necesitamos aclarar lo de religión. ¿Qué religión? Ya saben qué es religión, ¿verdad? ¿O no se acuerdan? ¿Qué es religión? La palabra religión, ¿no se acuerdan? Es religar, es estar unido. O sea, la raíz de la palabra, la etimología de la palabra es eso, estar unido. ¿A qué? A Dios. Por lo tanto, ¿qué hay en los que no son católicos? Son ignorantes, eso es la cosa. Hay mucha ignorancia en ellos. Y claro, en los católicos que no se preparan también hay ignorancia. Entonces, por no saber qué significa religión, ellos dicen que religión no es nada de Dios. Eso lo dicen. Confunden a la gente, ¿no? De Jesucristo no dejó ninguna religión, así dicen ellos. Entonces, también el diccionario nos dice que religión es un conjunto de creencias. Y es cierto, es un conjunto de creencias, porque eso no se comprueba científicamente que hay Dios. Eso no se comprueba. ¿Por qué? Porque son creencias. Eso se comprende por fe. Se entiende por fe. Entonces, no por ciencia. Por lo tanto, es un conjunto de creencias. La religión. Un conjunto de creencias que nos dejó Jesucristo. Nuestro Padre es Dios. Él hizo el cielo y la tierra. Son creencias que se van a entender por fe. Así es. Que a veces la ciencia le atina y a veces no le atina, pero bueno. Entonces, ya vamos poquito a poco metiéndonos, se van fijando que sí nos hace falta, ¿verdad? Ahora vamos a ver ya creo que esta sí se la van a saber. ¿En qué año nació la Iglesia Católica? En el año 30. Más bueno, por ahí así. ¿En qué año nació la Iglesia Católica? Nació en el año 33, el día de Pentecostés. Así es. Y ya puede uno explicar ahí por qué. Si quieren explicar ustedes por qué, expliquen por qué. Y da. ¿Por qué? Porque ese día ya arranca la iglesia. Anteriormente estaban con Jesús, su grupo. Después, ya cuando Jesús se va, viene Pentecostés y se empieza a caminar la iglesia ya sin Jesús presente físicamente. Se va. Entonces, ahí es donde nace la iglesia. ¿Por qué? Porque eso es importante saberlo para cuando nos pregunten y también para nosotros afirmar y decir cuándo nació nuestra iglesia. Porque ellos, los que no son católicos, no lo saben tampoco lo saben. Ni tampoco saben cuándo nació su iglesia porque no investigan. O sea, entonces cuando uno tiene que hablar con alguien, pues
hay que hablar nosotros con bases. Entonces tiene que ser bases históricas y bases bíblicas, las dos cosas. Entonces el año 33 nace la iglesia que Cristo dejó, la iglesia católica. Empieza a predicar ya sin Jesús físicamente, con toda la enseñanza que les dejó. ¿Ok? Esta sí se la van a saber. ¿Quién formó la iglesia católica? Esa sí se la saben, ¿no? Es Jesús. Jesús, así es. Así es. ¿Dónde ahí está ya la cita bíblica, Mateo 16, 18. Ahí es donde dice, ahí por primera vez en la Biblia se menciona la palabra iglesia, que ni en la Reina Valera ni en la Biblia católica está esa palabra, iglesia. Hasta ahí comienza a hablarse de iglesia, que quiere decir congregación. Entonces cuando dice Jesús en Mateo 16, 18, dice, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi congregación. Si le cambiamos, nos entendemos mejor, o mi grupo de personas. Porque ¿qué es la iglesia? 12 apóstoles, o sea, Jesucristo más 12 apóstoles, así comenzó. Así, y después va creciendo, que el día de Pentecostés ya, ahí inicia ya la iglesia, sin Jesús físicamente. Así es. Que es como ya habíamos dicho, ya hemos visto las parábolas, que la iglesia es el reino de Dios. Porque comienza como un granito de mostaza y luego se va haciendo grande. Así es. Bueno, si alguien quiere otra explicacióncita más sobre esta parte, puede hacerlo también. Entonces en Mateo 16, 18 dice así, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Si se acuerdan que ya habíamos estudiado una parte de este tema, donde, ¿se acuerdan por qué le dice piedra? ¿Por qué dice Jesucristo piedra? ¿O no? ¿Por qué le dice Jesucristo piedra a Pedro? ¿No se acuerdan? ¿Se acuerdan lo que pone Jair a veces? Somos piedras vivas. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Por qué? Porque la palabra piedra es una simbología de las personas que componen el edificio espiritual, que es la iglesia. ¿Y con qué se construye? Con piedras. ¿Y quién es la piedra principal? Jesucristo. Amén. Piedra angular. La piedra angular del edificio es Jesucristo. Después nosotros somos piedras, y así lo dice el Apocalipsis. ¿Cómo está formado el edificio espiritual de la Nueva Jerusalén? Que la Nueva Jerusalén del Apocalipsis, ¿se acuerdan de qué es? ¿Se acuerdan qué es la Nueva Jerusalén o no se acuerdan? Sí, es la iglesia. Es la iglesia. ¿Sí? ¿Quién lo dijo? Lo dice la Biblia y lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica. La Nueva Jerusalén es la iglesia. Está construida con piedras. Y si ven ustedes, son piedras preciosas. Ahí empiezan a ver, ahí si van a ver cómo está construido el templo espiritual, es decir, la iglesia que está en el Apocalipsis, ahí está construida, está construida con esto, piedras, dice, piedra de, no sé qué, algo así como esmeralda, esto, todas piedras preciosas. Por eso le dice a Jesucristo a Pedro, tú eres piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, porque él va a ser una de las piedras líder de la congregación o del edificio espiritual. ¿Sí? ¿Me expliqué? ¿Sí? Okay. Si hay alguna cosa que quieran agregar o que no hayan entendido, que no estén de acuerdo, van a entender bien. ¿Okay? Vamos a ver otra parte. Entonces ya está aclarado lo de Mateo 16, 18 y lo de Mateo 28, 19, ¿verdad que sí? Ya la explicación ahí. Bueno, ahora la pregunta es esta, a ver si se la saben también, que ya la habíamos estudiado. ¿Por qué dicen los protestantes que la Iglesia Católica comenzó al año 320 con Constantino? Que ahí comenzó la Iglesia Católica, que antes no había Iglesia Católica. Que ahí comenzó en el año 320 con Constantino. Recuerden que Constantino le dio libertad a la iglesia perseguida,
que estuvo perseguida desde su comienzo hasta el año 320, que el emperador Constantino hizo un decreto de que ya no se persiguiera. Ok. Entonces, los que no son católicos dicen que ahí comenzó la Iglesia Católica, que antes no había Iglesia Católica. Por lo tanto, la Iglesia Católica no es la que dejó Jesucristo. Esa iglesia se perdió, así dicen ellos. Se perdió y ahora la Iglesia Católica se pervirtió, así dicen. Y si no sabe uno explicarle eso a ellos, vienen bien mareados los católicos, pero bien mareados los que andan con ellos, y se la creen. Y si uno no les explica nada, así se queda. Así se queda. Porque ellos dicen, mira, fíjate, cuántos pedrastas hay en la iglesia. Empiezan a echarle así cosas, ¿no? Esto, así. Porque ellos dicen, no, sí es cierto, se echó a perder, oh, sí. Fíjate esto, y fíjate la Inquisición, y le meten leña y leña ahí. Y al último el católico pues dice, pues es cierto, sí. Entonces quiere decir que esta iglesia sí es la verdadera, dicen, así. Y todo por no saber nada de historia, ¿sí? Pero eso, miren, fíjense, acuérdense de una cosa, esto es importante. Esta iglesia, que según ellos se echó a perder el año 320, esta iglesia el año 382 escogió los libros que componen el Nuevo Testamento. Y como está echada a perder esa iglesia según ellos, entonces que tiren el Nuevo Testamento de su Biblia, porque no sirve. Es fácil echar abajo esa teoría de ellos, con esto nada más. Si ellos piensan que la Iglesia Católica se echó a perder y ya no sirve, entonces esa iglesia que escogió los libros que componen la Biblia del Nuevo Testamento fue una iglesia que no sirvió y que es corrupta, por lo tanto que arranquen las hojas del Nuevo Testamento y que nada más usen el Antiguo Testamento. Así es. ¿Se fijan? Con eso se tapa la boca. Sí vamos captando, ¿verdad? Sí, sí, Neiro, sí, Ana, sí, ok. Entonces vamos agarrando entonces firmeza en nuestra fe. ¿Cómo estamos nosotros bien firmes en la fe con la iglesia? Ok, entonces esa es la respuesta. También hay otra respuesta. La otra respuesta es esta. Cuando ellos dicen que hay eso en la iglesia, también en las iglesias protestantes también hay pedrastas, no nomás en la iglesia católica. También, más que los tienen así, ofuscados, así, hipnotizados, diría yo, a la gente que anda ahí, para que no vean eso, de que en toda iglesia hay gente mala y gente buena. Comenzamos con los 12 apóstoles. ¿Cómo salió uno? Malo. Judas lo traicionó a Jesús y otro lo negó, o sea que eso es desde el principio. Como podríamos decir como base, que entre cada 12 hay uno que quién sabe cómo vaya a salir. Y así es también, tanto como sacerdotes como con nosotros laicos también. No nada más el sacerdote, también nosotros le fallamos y traicionamos a Jesús. Así es. Entonces, bueno, eso en todas partes hay. Así que nada de que de acá somos santos y no hacemos nada. Porque así dicen los testigos de Jehová. Acá somos nosotros los que aquí no hay nada malo. Bueno, y vamos a ver la otra cosa. Entonces eso de Constantino, hay que recordarse de eso, esa parte de la historia. Ahora la otra cosa que podríamos preguntar es ¿por qué en la Biblia no aparece la palabra católica? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo que no aparezca ahí? Debería de aparecer, puesto que es la iglesia que Cristo dejó. ¿Por qué no aparece? Sencillamente porque miren, se le comenzó a llamar católica hasta el año 107. Los libros de la Biblia, por lo tanto, se escogieron a partir del año 100 para atrás, 95, 100 para atrás. Pues, no, hasta el año 107 el obispo de Antioquía le comenzó a llamar a católica. Pues no puede, o sea, Iglesia Universal. Por lo tanto, no puede estar en los libros del Nuevo Testamento por eso. Si la carta del obispo de Antioquía
la hubieran aceptado o se hubiera entrado al canon, o sea, estuviera en el Nuevo Testamento, pues sí, pero no se aceptaron más libros hasta el año 100 nada más, del año 100 para atrás, los más cercanos a Jesús. Y fue en el 107 que se empezó a llamar católico. Así es, el obispo de Antioquía le empezó a llamar así, San Ignacio de Antioquía, que era un discípulo de San Juan, evangelista. Entonces ahí le comenzó a llamar él así, el obispo de Antioquía, y ahí eso está en la historia, no es algo que uno esté inventando. Ahora, la otra cosa, hasta ahí cómo vamos, ¿vamos bien? Sí, Perfecto. ¿No hay alguna duda, Raquel? ¿Va bien? está bien. Ok. Ahora la otra cosa, ¿a quién le dejó encargada Jesús la iglesia? ¿Sí? Sus A sus discípulos. discípulos, a los apóstoles, No, ¿no? a uno A nada Pedro. más. A Pedro nada más. Pedro. Solamente a él. Ok, ¿dónde está eso? La cita bíblica que les di, Juan 21, 15, 17. Vamos a verla. Porque esta parte también la usan los que no son católicos para decir que no hay encargados de la iglesia, que eso no es cierto. Juan 21, del 15 al 17. Jesús le dijo. Ajá. Bueno. Cuando terminaron de comer. Sí, ahorita les voy a dar una introducción ahí. Miren, ahí Jesucristo se está despidiendo de ellos ya. Ya se está despidiendo de ellos porque ya está, ahí está resucitado él. Y recuerden que 40 días se les apareció y les siguió instruyendo más cosas. ¿Sí? Después que murió, después resucitó y les siguió hablando por 40 días más. Y en uno de esos días, ya cuando se estaba despidiendo, le dijo al grupito, a su congregación, a sus 12 apóstoles, le dijo, ¿a qué le dijo? Vamos a ver. Le dijo a Pedro especialmente. ¿Qué le dijo a Pedro? Cuando terminaron de comer, Ajá. Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Contestó: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Le preguntó por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro volvió a contestar: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: cuida a mis ovejas. Insistió Jesús por tercera vez: Simón Pedro, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si lo quería y le contestó: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Okay. Si saben que las ovejas somos todos nosotros. Todo el rebaño. Todo el rebaño, así es. Entonces él está encargando su congregación, o sea, su iglesia, a Pedro. Es decir, él es el líder de la iglesia, Pedro. Así que, y si se recuerdan que le dijo ya anteriormente, que le había dicho cuando comenzó a predicar Jesús: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Se acuerdan que así le dijo? Y luego le dice: te voy a dar las llaves, a ti te voy a dar las llaves del reino de los cielos. Le da poder, le da potestad a Pedro. Sí, lo que haces en la tierra se va atado en el cielo. ¿Sí es? Entonces, Pedro le da potestad, Jesús a Pedro. Los que no son católicos dicen en esta parte que cuando dice, porque ellos inventan cosas para que a ver cómo hacen para que su congregación tenga solidez según eso, pero está mal porque no les resulta. Dice: no, es que cuando Jesús dijo: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, es que dijo así: tú eres Pedro y luego sobre esta piedra, y que se señaló a sí mismo: edificaré mi iglesia. Pero eso no lo dice la Biblia, ¿no? Suponiendo que así fuera, pero ¿qué dice después? Te voy a dar las llaves del reino de los cielos a Pedro.
Entonces, a él está dando las llaves del reino de los cielos. Entonces, eso de que acá es puro cuento. Y luego dice, lo que ate será atado en el cielo, se les va a poner. Se fijan, con eso se desbarata toda esa cosa que traen esas personas. Que no faltará quien les diga a ustedes que por eso ellos van allá. Porque las personas que se van con los protestantes no tienen preparación, no tienen solidez en la fe, no están firmes. ¿Sí? Entonces, por eso andan allá. Se salieron porque nadie les explicó esto. Nadie les explica esto, ellos se van. Y como ya sienten a gusto, pues se quedan. Se agrega todo. Sienten a gusto y luego les dan una explicación chueca y ahí se quedan. Bueno. Ahora, la otra pregunta sería esta. ¿Cuántos nombres ha tenido la Iglesia Católica? ¿No se acuerdan? Pues primero fue la iglesia primitiva o algo así. No. No. Se le dice Iglesia primitiva A las primeras cuando anda comunidades. cuando está uno estudiando, ¿no? Pero ha tenido 4 nombres, para si quieren apuntarle ahí. Una y es católica. Un nombre y es católica, que ese fue el último, ¿no? El último nombre que tiene. Pero ha tenido 4 nombres. El primero, porque esto es importante saberlo, porque cuando uno se pone a dialogar con alguien, ya cuando nos toca hablar a nosotros, porque hay que darle chance a que hable la persona, y después nos toca hablar a nosotros, decimos, ¿sabes? Le empiezan a hacer preguntas, ¿sabes cuántos nombres ha tenido la Iglesia Católica? La Iglesia que Cristo dejó. Pues no saben. Igual que los católicos tampoco sabemos, por eso hay que saber. Ok, entonces, primeramente, el camino. Y ahí vamos a apuntar Hechos 9:2 y Hechos 19:23. Ahí está. 19:23. Sí, ahí está el camino. Vamos a ver, ¿verdad? ¿Se acuerdan que Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida? Bueno, pues imagínense que cuando van los apóstoles, caminan con un grupo de personas más, dicen, ahí van los que siguen el camino. ¿Cuál camino? El que Jesucristo les dijo, los del camino. Hechos, entonces, 9:2, no vamos a ver esa de Hechos 9:2 y ya después nos pasamos a la otra. ¿Qué dice ahí? ¿Es 19:2 o 12? Es Hechos 9:2. Hechos 9. 2. Así es, Hechos 9:2. Y le pidió poderes escritos para las sinagogas de Damasco, pues quería detener a cuantos seguidores del camino encontrara, Así hombres y mujeres, y llevarlos presos a Jerusalén. Ajá. Y también en Hechos 19:23 también habla de eso. Si quiere verlo ahí también, adelante. 19:23. Sí. Fue en ese tiempo cuando se produjo un gran tumulto en la ciudad a causa del camino. Así se hizo un tumulto a causa del camino. ¿Cuál camino? El que estaban siguiendo de Jesús, es decir, a causa de los seguidores del camino. Y si ustedes ven ahí de qué se trata, pues lo entienden mejor. Que ahorita no alcanzamos, el tiempo no nos alcanza. Entonces ahí está el primer nombre. Segundo nombre, Hechos 11:26. ¿Cómo se llama el otro nombre? Cristianos. Cristianos. Que todavía tenemos ese nombre, ¿no? Pero que ahora, como nosotros no estamos preparados, nos la ganan. Dicen, ¿ustedes qué son? No, pues nosotros somos cristianos. ¿Y usted qué es? No, pues yo soy católica. No, señor. Si a mí sí me dicen, oiga, le digo, ¿usted qué es? Soy cristiano. ¿Y usted? Yo también. Y se me quedan viendo, sí. Oiga, ¿y a qué iglesia va? Pues a la iglesia católica. Oiga, pero ellos no son católicos, no, ellos no son cristianos. Ah, ¿cómo que no? Y somos los legítimos. Ustedes no son los legítimos, nosotros somos los legítimos. Si quiere platicamos, ¿verdad? Platicamos amistosamente y vamos a ver
usted dígame por qué cree eso. Y creo con paz, tranquilidad, sin pelearnos, nada. Nos ayudamos a entender la Biblia. Bueno, entonces, ¿qué dice ahí? En Hechos 11:26. 11:26 dice: y apenas lo encontró, lo llevó a Antioquía. En esta iglesia trabajaron juntos durante un año entero, instruyendo a muchísima gente. Y fue en Antioquía donde los discípulos por primera vez recibieron el nombre de cristianos. Ahí está. Bueno, entonces eso también está ahí. O sea, ya no era, entonces el camino ahora son cristianos. O sea, que todavía somos cristianos, ¿no? Que somos cristianos de la Iglesia Católica. O sea, pero ¿qué es la iglesia que Cristo dejó? Vamos a ver otra parte de la Biblia, que es la tercera. También se le dijo secta. También tiene el nombre de secta. Y les voy a decir por qué. ¿Qué significa la palabra secta? ¿O a qué se le llama secta? ¿No se acuerdan a qué se le llama secta? O secta, según la Biblia, es esto. No según el diccionario, sino según la Biblia, porque ahorita lo vamos a comprobar. Es un grupo de personas que se sale de una congregación grande para formar una pequeña. Esa es una secta. Por ejemplo, ahorita hay muchísimas sectas que se han salido de la iglesia principal, que es la iglesia católica, y hacen grupitos. Eso se les llama secta. Bueno, cuando comenzó la iglesia católica era una secta, porque se salió de la iglesia principal, que eran los judíos. O sea, Jesucristo era judío, de la religión judía se sale, por decirlo así, y forma el grupito de 12, más otra poquita gente que le seguía. Entonces es una secta, en ese tiempo. Ahorita ya no es secta, porque es la iglesia principal. ¿Sí se capta eso o no? Sí, perfectamente. Vamos a ver qué dice entonces ahí. ¿En dónde? En Hechos 24, del 2 al 5. Y les doy una introducción antes de que la leamos. Allí el apóstol Pablo lo acusaron, lo llevan preso y lo van a juzgar delante del rey. Y entonces él va a prestar su defensa, y los que lo acusan, el abogado que lo está acusando, va a presentar la queja o la falta que cometió, ¿verdad? Entonces en eso es lo que dice ahí en esa parte. Ahora sí, vamos a ver qué dice. Dice: fue llamado Pablo y Tértulo empezó su acusación. Excelentísimo Félix, gozamos de gran paz gracias a ti y las reformas que supiste promover para bien de esta nación. Todo esto lo reconocemos de mil maneras y en cualquier lugar, y te estamos plenamente agradecidos. Pero no quisiera abusar más de tu tiempo y solamente te ruego nos escuches un momento con tu acostumbrada comprensión. Nos consta que este hombre es peor que la peste, crea divisiones entre los judíos de todo el mundo y es un dirigente de la secta de los nazarenos. La secta de los nazarenos. O sea, ahí está claro, ¿no? Entonces, así se le llamó también. Por los judíos le llamaban la secta de los nazarenos. Bueno, entonces, y por último, la que ya vimos que es católica, que fue San Ignacio de Antioquía, que le puso el año 107 así. ¿Ok? ¿Sí? ¿Nos tienen alguna pregunta? ¿No? Creo que no. Quedó claro, ¿verdad? ¿Por qué Abraham o por qué el obispo decidió ponerle católico y ya quedarse así? O sea, Bueno, acuérdense que la palabra católico significa universal, que es de todos para todos. O sea, vayan por todo el mundo, iglesia universal, y prediquen el evangelio a toda criatura, dice Jesús. El que crea se salvará, el que no crea se condenará. Pues vayan por todo, es decir, es católica. vino a unificar para incluir a todo el que quisiera. Es para todos los que quieran entrar, es universal. Ya. Entonces los del manto sagrado nos robaron el nombre. Pues ¿Se todos llama los... Iglesia Universal, no? Así es, ¿Sí, verdad? así es. Entonces, y qué bueno que dice para aclarar bien
que aquí no se trata de la Iglesia Universal donde pare de sufrir, no, eso no. Aquí es la Iglesia Universal legítima, que es la Iglesia Católica. Ellos son una secta. Ellos son una secta, así es. Bueno, qué bueno que ya entendió que es una secta, eso es importante, ¿verdad? Ok, la pregunta que ya estudiamos, ¿es lo mismo templo que iglesia? No. No, ok, eso ya lo sabemos. Ahora la otra cosa también importante, ¿hasta cuándo prometió Jesús estar con su congregación o con su iglesia? Hasta el fin de los tiempos. ¿En qué parte de la Biblia dice? Mateo 28, ya se las di. ¿Mateo qué? Mateo 28, 28. 19, 20. Mateo 28, 20. Y dice, entonces, porque también esta es una parte de la apologética, que cuando le dicen a uno que cuando vino Constantino ya se echó a perder la iglesia, entonces eso no concuerda con lo que dijo Jesucristo. Jesucristo dice, yo estoy con ustedes todos los días, entonces no es hasta que venga Constantino, o hasta que vengan los testigos de Jehová, o hasta que venga los mormones. No, él dijo que todo hasta el fin del mundo va a estar con su iglesia. Esto también es otra parte importante, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se entra a formar parte de la congregación de Jesús? O sea, de la iglesia de Jesús. Pues ahí mismo dijo, vayan. No, ¿cómo se entra ahí a formar parte, a ser miembro de la iglesia? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? Con el bautismo. Así es, con el bautismo. Pues es que él mismo dijo allí, ¿no? Y bautícenlos a todos. Sí, cuando nos bautizamos, entonces cuando entramos. Antes no. ¿Sí? Entonces, cuando una persona no ha entrado a la iglesia, no se ha bautizado, no está dentro de la iglesia, está afuera. Eso lo dice Juan 3:5. Para que lo noten en Juan 3:5. Ahí dice cómo se entra a formar parte del reino de Dios, o sea, de la iglesia. Y también lo dice, te voy a decir algo más. Juan 3:5 y Hechos 2:41. En esas dos partes dice. ¿Qué dice? A ver, lea. Dice, Jesús le contestó, en verdad te digo, el que no renace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Puede. Y luego Hechos 2:41, ¿qué dice? Hechos 2:41. Dice, los que acogieron la palabra de Pedro se bautizaron y aquel día se unieron a ellos unas 3,000 personas. Se unieron a la iglesia, 3,000 personas, o sea, con el bautismo. Así es. ¿Sí se entiende? Así es. Ahora la otra cosa es esta. ¿Se necesita la iglesia para salvarse o no? Sí. Y si dicen que sí, ¿por qué? Pues porque la iglesia es el reino de Dios y aquí está bien claro. Muy bien, así es. Así es. ¿Por qué? Pues porque no se puede, ¿verdad? Pero hay otra cita bíblica, Hechos 2:47. Ahí nos habla de eso, que se necesita la iglesia para salvarse. ¿Por qué esta cita bíblica? Porque las personas que no son católicas dicen que no se necesita la iglesia para salvarse. Jesucristo es el Salvador y no necesita la iglesia para salvarse, ni tampoco el bautismo, así dice. Pero están mal, o sea, porque no entienden las cosas de la Biblia, o sea, que no van bien, pues. Bueno, entonces si se fijan que sí nos hace falta saber esas cosas fundamentales. Esto como pareciera como que, bueno, pues no es tan necesario. No, sí es necesario. Es necesario. ¿Por qué? Porque vamos a ayudar a otras personas. Así es. Con esto ayudamos a nuestros parientes que se salen antes de que se salgan. Los ponemos firmes en la iglesia.
La última, ok, ya leímos la Hechos 2:47, ¿verdad o no? Sí. Ah, no, no lo leímos. 2:47. Ah, ¿qué dice? Dice, alababan a Dios y se ganaban la simpatía de todo el pueblo. Y el Señor agregaba cada día a la comunidad a los que se iban salvando. Así, los que se iban salvando. O sea que no se puede salvar uno sin la iglesia, ¿se fijan? Entonces, ¿por qué? Les vuelvo a repetir, los protestantes dicen que Jesucristo es el Salvador, solamente. Y eso lo andan a veces en las calles diciendo, así lo dicen. Dicen, no, la religión no te salva, el que te salva es Cristo. O sea, es cierto que Jesucristo salva, pero por eso dejó la iglesia. Pero bueno, ese es puro cuento, ¿no? Ahora, la otra cosa es esta. La última, la iglesia está solamente en la tierra o también en el cielo. ¿No se acuerdan? Pues ¿No se acuerdan? ¿No? Pues No, están no. las dos. También está. Pues también está en el cielo, ¿no? Sí, Porque ahí Sí. está Cristo. acuérdense. Que lo que se ate aquí está atado allá y lo que se O sea que acuérdense de esto. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es? El reino La congregación, Congregación. el reino de Dios. Ok. Entonces el reino de Dios, que es la gente que está unida a Cristo, está aquí en la tierra y en el cielo también. ¿Por qué? Porque los que mueren allá están arriba con el Señor. Entonces son tres, como nos lo explica el catecismo, son tres partes. ¿La iglesia qué? ¿No se acuerdan? La iglesia militante, la iglesia purgante y la iglesia ¿qué? Triunfante. Son tres cosas, ¿se acuerdan? Ok, no sé. La iglesia militante, que es con los que vamos caminando aquí en la tierra. La iglesia purgante, que es los que están en el purgatorio. Y la iglesia triunfante, que son los que están en el cielo, ¿recuerdan? Entonces la iglesia está en ambas partes. Y ya con la explicación que ustedes dieron, así es. ¿Cuál es la iglesia qué? ¿La que está en el cielo? La iglesia Triunfante. Triunfante. Así es, la iglesia triunfante. O sea, la gente que está allá, que ya triunfó. Ok. Si se fijan ustedes, entonces, como les decía yo que con esto nos analizamos a ver cómo andamos. Bien, si tenemos razón de nuestra fe o no. Si se fijan ustedes que nos hace falta cimentarnos bien para dar razón de nuestra fe. Ahora, la otra cosa también que es ya histórico, ¿existe algún templo protestante antes del año 1500? Absolutamente. No hay ninguno, ¿No? ¿no? El primero fue Lutero. Lutero fue el año 1520 cuando comenzó, por lo tanto, de ahí para atrás no hay ningún templo protestante, ni ningún pastor protestante tampoco. Entonces, ¿cómo se atreven a decir que ellos son la iglesia de Cristo? O sea, que tanta ignorancia hay, ¿eh? Y la gente cree. Entonces, después de que de los católicos, no hubo sectas ya ni nada, ni otras iglesias protestantes, sino... No, hasta el año 1520 comenzaron las sectas. Oh, ok. Con Martín Lutero, que fue Fue el el primero que se salió de la iglesia, y lo siguieron otros. Y los otros que se quedaron, que por ejemplo, que fueron no es una religión, pero son los judíos. Que Bueno, ellos los creyeron judíos, o sea, recuerden una que cosa. sí crucificaron o sea, que tenían... Hay que recordarse una cosa, ¿no? Que nosotros nuestra religión es judeo-cristiana, es una combinación, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, ¿sí? Así se compone nuestra religión, ¿sí? Es judeo-cristiano. Entonces los judíos solamente tienen el Antiguo Testamento, punto, ¿verdad? Y nosotros tenemos Nuevo Testamento y Antiguo Testamento. Ellos no aceptaron el Nuevo Testamento. ¿Okay? ¿Por qué? Porque no, la doctrina de Jesucristo no, para ellos no. Ellos nada más la doctrina del Antiguo Testamento, la de Jesús no.
Ok, sí, ¿se me expliqué? ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Todo claro? Oh, claro. ¿Quieren aportar algo? Ahora, la pregunta sería esta. ¿Creen que sí le esté sirviendo esto? Sí. ¿Por qué? Pues nuevas cosas. Se Una lo sabía. defensa apologética. Exactamente. Pues hasta por cultura general. También, así es. También para que ya no nos vengan a pantallar los hermanos protestantes, o sea, uno tener con qué fundamentar todo Y eso. también para tener una convicción firme nosotros. Claro. Miren, es Más increíble, que pero nada es yo una vez dije así, me dijeron que qué necesitábamos nosotros para estar bien firmes en la fe. Y yo respondí, lo que necesitamos es tener convicción firme. Y alguien me dijo así, alguien de la iglesia, que se supone que sabe muchas cosas y que ya tiene mucho tiempo. Y dice, no, eso va a estar muy difícil. ¿Qué significa eso? Que no hay convicción. No hay A veces no hay conocimiento. convicción en las personas. Parece que sí, ¿no? Dice, no, eso va a estar muy difícil. ¿Por qué? Porque no estudiamos, no ha estudiado. Entonces, sí es muy difícil. ¿Por qué? Porque no se estudia. Y si no se estudia, está tan valiente la cosa. No se sabe ni dónde está. Así es. Y también esto nos da seguridad a nosotros para saber dónde estamos. Y también esto es luz, para dar luz a los demás. O sea que quizá no nos pregunten, pero pueden preguntarle a nuestros nietos, nuestros hijos, o alguien nos puede preguntar, y si no sabemos contestar, pues no estamos bien. Entonces, esto se necesita dar razón de nuestra fe profundamente. Así es. Por eso se necesita actualmente tener esto de apologética, para que la gente no se vaya. Entonces, los temas que doy yo son temas que tienen apologética, nos sirve. ¿Para qué? El objetivo es que haya unidad, es decir, conservar la unidad en Jesús, conservar la unidad en la iglesia. De eso se trata, porque ese es el deseo de Dios, que está expresado en Efesios 4:1 y siguientes. Ahí está expresado: un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios Y Padre. y Padre. Entonces, Dios y Padre. ese es el deseo de Dios, es la voluntad de Él. El que no hace esto, o sea, no está sometiéndose a lo que Dios dice, está haciendo lo que le da su gana. Una persona que no es católica hizo lo que le dio su gana, a veces por ignorancia, casi siempre por ignorancia, diría yo. Entonces, hay que decirles eso también a ellos, ¿no? Que pues no tienen la culpa, los que quieren platicar con uno. Se les dice a ellos, ustedes no tienen la culpa, lo que pasa es que no le han instruido. Así es, esa es la verdad. Esto también nos sirve hasta un poco para rebatir, porque a mí me ha tocado muchas veces escuchar a hermanos separados que dicen, es el mismo Dios, ¿Sí? es el mismo Dios, o sea, para convencerte de que Es para vayas a convencer. su iglesia, ¿verdad? Así Es el mismo Dios, hombre, pues sí, pero aquí lo dice bien claro, Sí. pero también es una sola fe. Y luego es un solo bautismo, porque lo primero que te piden cuando te cambias a su religión es que te vuelvas a bautizar. Así es, así es. Como si esta no tuviera validez. Qué bárbaro. Qué fuerte. Bien, y ¿saben qué? Parece que esto no es grave, o sea, como que todos nosotros los católicos decimos, no es tan grave esto, o sea, pues total, pues allá también van a conocer algo de Dios, está bien, o sea, pero no es así, o sea, si ve uno lo que dice Jesucristo, lo que dice la doctrina de Jesucristo, no está bien. O sea, ese es un pensar nuestro, pero el pensar de Jesús no es así. Por eso dice en 2 Juan 9, dice que el que no tiene la doctrina de Cristo no tiene a Dios.
Entonces, como que está bien, pues, ¿no? Y como dice también en 1 Corintios 15:1, el que no conserva la doctrina de Jesucristo, no se salva. Y tú no le dices nada, o sea, ahí sigue. Él no sigue la doctrina correcta y está cometiendo el pecado de apostasía. ¿Por qué? Porque apóstata es aquel que reniega de su fe. Así es. Bueno, pues hemos terminado.